Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios te bendiga en este día. Qué hermoso es poder disfrutar de la presencia de Dios. Y en esta tarde también queremos compartir palabra de Dios. Una palabra que fortalecerá tu espíritu en esta tarde. Una palabra que te va a alentar y te va a fortalecer a cada momento de tu vida si hoy la tomás y la abrazás a esta palabra. En tiempos difíciles que vive nuestra provincia, nuestra nación, ¿no? Es hora que empecemos a pensar que nosotros debemos descansar en Dios. Quiero animarte en esta tarde-noche que las cosas suceden con un propósito. No sabemos cuál es el propósito de esta pandemia, pero sí como hijos de Dios podemos descubrir que hay un propósito para sus hijos también. Un tiempo de búsqueda y un tiempo de vivir por fe, ¿no? Esa palabra fe que a veces es como un grano de mostaza, pero puede ser grandes cosas en tu vida si tú la pones en práctica. En esta tarde yo quiero comenzar con una historia. Quiero que presten mucha atención en esto. El versículo que escogí hoy se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios. O sea, está hablando que vos y yo amamos a Dios. Y si amamos, vamos a tratar de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vamos a tratar de estar en coinonía con Él, en sintonía con Él. Entonces está hablando el versículo, y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces quiero incluirte en esta frase de este versículo. Todas las cosas te ayudan para bien. Y esto es a lo que conforme al propósito de Dios son llamados. ¡Wow! Propósito de Dios que somos llamados. Así que presta mucha atención a esta historia. Se cuenta que un hombre cuyo barco había naufragado llegó a una isla deshabitada, sin saber qué hacer ni cómo sobrevivir. Comenzó a construir una pequeña choza con hojas de palmeras, las cuales existían en abundancia en aquella isla. Después de muchos esfuerzos, por fin terminó su choza, donde se protegía un poco de la inclemencia del clima y de los animales salvajes que existían en aquel lugar. Noches muy desesperantes y frías, y a veces una soledad que mataba su corazón. Una tarde, después de conseguir alimento, regresaba a su pequeña choza y se encontró con una terrible sorpresa de que se estaba incendiando. ¡Maldición! ¡No es posible!, replicó el hombre. ¿Por qué Dios permite que me suceda estas cosas a mí? Primero, me quedo casi muerto en esta isla y ahora se me quema mi refugio. Eran las palabras de este hombre tan embroncado. Sin saber cuándo el náufrago se quedó dormido sobre la arena, angustiado, amargado. Y después de un par de horas, una fuerte sirena de un barco lo despertó. Y enseguida lo rescataron a este hombre, quien había perdido toda su esperanza de volver a ver a su familia. No termina aquí. Una vez que estuvo a salvo, lo primero que hizo fue preguntar: ¿cómo supieron dónde me encontraba? Fue gracias a la señal de humo que usted nos envió, respondieron los marineros. Sin lugar a duda, lo que pareció una gran desgracia en la vida de este hombre
le ayudó para su bien, le ayudó para su rescate. Mi querido hermano y amigo en esta tarde, ¿cuántas veces le preguntamos a Dios por qué nos pasan las cosas? ¿Qué dice Romano? Y sabemos que a los que aman a Dios, que este ejemplo sea para nosotros, para vos y para mí, que amamos a Dios, que tratamos de estar con Él y hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Toda prueba es una oportunidad de acercarte más a Dios. Es una oportunidad para aprender lo maravilloso que es vivir al lado de Dios, tomado de la mano de Dios. Y es por eso que hoy quería compartir. Y quiero compartir esto, no hay cosa más hermosa el ejemplo que tenemos de José, que nos tocó a leer. Qué historia en Génesis. Qué rico todo esto lo que estamos leyendo, que estamos estudiando. Es maravilloso, ¿no? El versículo, como dijimos recién, Romanos 8:28 dice eso. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y no solamente para eso, sino que dice, esto es lo que conforme a su propósito somos llamados. Somos llamados para los propósitos que Dios ya hizo una línea desde Abraham hasta nosotros. Abraham, Isaac, Jacob, siguió esa línea David, el rey David. El linaje siguió, llegó hasta el Señor Jesucristo y sigue en nosotros. Amén. Así fue la vida de José también. La vida de José es un claro ejemplo de esto de lo que estamos hablando nosotros. Dios tenía un propósito para su pueblo, un propósito para José, porque Dios había prometido a su padre, Jacob, que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y él había heredado de su padre Isaac. Isaac había heredado de su abuelo Abraham, de su padre Abraham. Tremenda historia. Sin embargo, José abrazó esas promesas, ¿no? Esa promesa que Dios le había dado a su pueblo, ¿no? Y ese gran pacto que había hecho con él. Un pacto de fe. Porque si ustedes estuvieron leyendo, decía que Abraham le creyó a Dios por fe. Le creyó a Dios por fe. Por eso fueron contados sus días. Maravillosamente, para cumplir lo que Dios había prometido en él. Por medio de su fe, todas las naciones del mundo sean bendecidas. Acuérdense que hemos leído Génesis 28, 22, 18. Lo habíamos leído la semana pasada que habíamos compartido. Y decía, puesto que me has obedecido, aún seguía dándole prueba, y esta es una prueba tremenda. Y dice el Señor, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán benditas. Bendita por tu descendencia. Está hablando de la descendencia, no está hablando de la sangre judía. No está hablando de que nosotros somos judíos, israelitas, sino que estamos hablando que heredaremos una fe de la que tuvo Abraham. Amén. Es la que tuvo Abraham. Entonces nosotros, dice la palabra, por medio de su fe, todas las naciones del mundo serán bendecidas. ¿No? José, el hijo de Jacob, Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Todo esto era la descendencia. Y tenía que seguir, ¿no? Y José pasó por muchos procesos. Por mucho proceso pasó José. Voy a cambiar un poquito
Amén. José pasó por muchos procesos. ¿Por qué pasó José? ¿Qué hizo José para merecer tanto disgusto en la vida? Tanto dolor, tanta indignación. Acordémonos que José pasó por qué. Primero fue lanzado a una cisterna. Segundo, fue vendido como esclavo. Tercero, José es comprado como esclavo por Potifar. Después José, por una calumnia que hubo, pasó a la cárcel mucho tiempo. Después recién fue llevado delante de la presencia del faraón. Y luego pasó a ser el gobernador. El segundo más importante que el faraón fue José. Pero tuvo que pasar por un proceso. Un proceso tremendo. A los ojos humanos podemos empezar a analizar esta vida de José, ¿no? Quizás él dice la palabra que José era el hijo más amado de Jacob, porque era el hijo de la vejez, era el hijo de la mujer que él tanto amó. Desde el primer momento que la vio, se había enamorado de ella, que después se casó, no enseguida, sino que tuvo que pagar un alto precio para poder tomar como mujer a Raquel, a Sara. ¿No? Amaba tanto a su esposa. Él tenía siempre lo que él quería. José y su padre hablaban mucho y su padre le contaban la historia de su abuelo y de su bisabuelo, de las promesas que Dios le había dado desde aquel comienzo a su abuelo y su bisabuelo. Por eso los hermanos, con tanto odio, lo vendieron, se deshacieron de él. Pero Dios lo permitió. Dios sabía que tenía que seguir, porque Dios mira mucho más allá de lo que nosotros vemos. Dios mira el comienzo de nuestra vida y hasta el final de nuestra vida. Dios ve más allá que nosotros. Por eso en este peregrinaje, como la vida de José, como la vida nuestra, Dios ya sabe y Él necesita seguir con un propósito en nuestras vidas. Lo que Él inició, el propósito de Dios jamás se terminará, o se terminará hasta cuando venga Jesús a buscar a su pueblo. Él tenía que continuar lo que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? Y él tenía que preparar a alguien, y ese alguien era José. Todo lo que pasó, Dios lo preparó. Él siempre, José, tuvo fe. Aún en la desgracia, en el abandono, en el sufrimiento, la fe jamás se apagó en José. Él en cada situación de las etapas de su prueba, él hablaba con Dios. Él estaba con Dios, con una relación con Dios maravillosa. Y su fe siempre lo mantuvo presente y se acordaba el propósito de Dios. Miraba las estrellas y le decía: mi padre, mi abuelo, me dijeron que así como son las estrellas no se pueden contar, será la descendencia de nuestro pueblo. Podemos leer en esta mañana Génesis 39 del 1 al 6, y la palabra dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, a un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de la guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José. Quiero que vayas recalcando esto. Decirle al que está al lado: el Señor estaba con José.
el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Decirle que está al lado. Y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa. Le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir de ese momento en que puso a José a cargo de su casa y todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo a José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que hacer. Donde José iba, era bendecido el lugar. Donde a José le daban algo, él lo hacía prosperar. Qué interesante esa palabra. Donde José iba, su presencia era de bendición. Y lo que hacía era de bendición. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? ¿Qué tiene que ver la historia de José? ¿Cómo engancha con nosotros estas cosas? Nosotros también heredamos esa bendición que fue manifiesta a Abraham cuando habíamos leído en el capítulo 22, 18. Que por causa de su fe, todas las naciones del mundo serían benditas. La descendencia de esa palabra fe trascendió en nosotros. Porque Dios, dice su palabra, que Él mandó a su único hijo, al heredero, el hijo de la promesa, para salvar el mundo. Y nosotros por fe hemos creído en Dios. Y Dios nos hizo hijos, no solamente hijos, sino coherederos de las mismas cosas que el Señor Jesús. Quiero animarte a buscar en la palabra del Señor en esta tarde, que busques Romanos, en el mismo que estamos leyendo, pero capítulo 8, y versículo 16, 15, y 16 y 17. Ustedes no recibieron un espíritu de nuevo, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavicen al miedo. Nosotros no heredamos un espíritu de cobardía para seguir teniendo miedo y desconfianza en este mundo que estamos caminando o en este tiempo tan tremendo, sino un espíritu que los adopta como hijos. Y les permite clamar, Abba, Padre. Alabado sea Señor, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, del pueblo que escogió. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de la misma promesa, que somos de bendición, porque tenemos que seguir el propósito que Dios cumplió, que comenzó, que lo empezó a cumplir, y se tiene que cumplir en nosotros, porque somos sus hijos, y tenemos que seguir el propósito que trazó, el propósito de tener otros en la misma familia, pero no de sangre y de carne. Sí, está bien, eso primeramente, pero en una familia en Cristo Jesús por fe, puesta en Jesús. La palabra sigue, somos hijos, somos herederos de Dios
y como herederos con Cristo, coherederos con Cristo. O sea que somos, como Dios nos dice que somos hijos, nos adoptó. Tenemos el mismo privilegio porque nos hizo coherederos de la gracia de Dios, del Señor Jesucristo. Y tendremos parte con Él en su presencia. Juan, ¿me estás apabullando? No. Yo quiero aclararte en esta mañana, en esta tarde, que nosotros tomamos esa promesa también por fe. Que somos también, que tenemos que, ¿cómo se llama? La expansión del Evangelio de Jesucristo. Que por fe nosotros heredamos también toda esta promesa. Que seremos benditos también para bendecir a otros. Porque somos hijos. Porque somos coherederos. O sea, participamos de lo que Dios Padre le dio. La primogenitura. El ser el hijo de la promesa. Y la palabra de Dios es que nos da lo mismo que nos dio el Señor. Acuérdense que nosotros tenemos que seguir este hermoso linaje. La descendencia de otros que conozcan a Cristo. Tiene que ser una cadena que se enamoren de Jesucristo. El Señor Jesús nos dijo, antes de partir a los cielos, en Mateo, el último capítulo dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Tenemos que seguir eso que comenzó en Abraham y tiene que seguir, porque nosotros somos también lo que Dios prometió. La descendencia de muchos hijos para Dios. Hermanos para nosotros, hermanos de la misma fe en Cristo Jesús. Y entonces el Señor Jesús dijo, lo que ustedes hacen ahora, ustedes van a hacer algo más que lo que yo hago. El poder que yo tengo, ustedes van a hacer más de lo que yo hice. Entonces nos da estos atributos para nosotros. Tenemos que llenar de la presencia de Dios. Engordarnos de fe para que otros crean en Jesucristo. En estos tiempos difíciles nosotros nos vamos a levantar, hombres y mujeres de fe, que te atrevas a creerle a Jesús. Atrévete y verás que Él hará una buena persona. Hoy el Señor nos está diciendo que tenemos que predicar en este tiempo de confusión, de dolores que hay a nuestro alrededor. Preocupados, amarguras. Hay mucha gente preocupada. Que nosotros podamos hoy llevar el linaje de la salvación, la buena noticia, la vida eterna, que Jesús te ama, que en este tiempo conoce a Dios y Él te devolverá el gozo en medio de una tristeza. Él cambia las cosas. Para Él no hay nada imposible. Lo hizo con mi vida. Lo hizo con la tuya. Y ese es el propósito de Dios. Y por eso la palabra de hoy comienza con esta historia. Con un versículo. Diciendo y animando a los que aman a Dios. Tú y yo amamos a Dios. Tratamos de estar con Él. Tratamos de conocerlo más. De abrazar sus promesas para seguir adelante. Entonces estamos encasillados en el hilo. En aquel hilo que trazó el Señor desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, y hoy continúa por fe. Estamos en la misma sintonía. Y es por eso en esta tarde quiero animarte, que no eres cualquiera. Dios ya tenía un plan para tu vida y como para mía. Dios tenía el propósito, y ese propósito ya está en tu vida. Compartir las buenas noticias en medio de un caos que hay hoy en nuestro alrededor, nuestros familiares también. Así que tenemos esa oportunidad en este día. Dios tiene un propósito y el propósito es ese.
Nos dio un espíritu no de cobardía, un espíritu de ¿qué? De poder para hablar a las personas, para orar por las personas, para reprender espíritus inmundos que atormentan a las personas. Y esas personas pueden ser las mismas de tu familia. Esas personas pueden ser tus vecinos. Esas personas pueden ser los que te codias continuamente trabajando. Amén. Que en este día puedas pensar que nada es coincidencia y que las cosas que te suceden no es porque Dios te quiere hacer un mal. Dios te está hablando para crecer y para que a medida que vas creciendo puedas seguir el camino del propósito que Dios tiene para tu vida y para tu descendencia. Descendencia espiritual. No descendencia de carne y hueso. Sí, puede ser seguir nuestra familia que crean en Jesucristo y también los otros. Nos une la misma fe que tuvo Abraham. Y en esta tarde quiero decirte la frase que decía, Abraham le creyó a Dios. ¿Tú le crees a Dios? ¿Crees en sus promesas? José le creyó a Dios porque se mantuvo aún todas esas pruebas que tuvo. Dios te escogió a vos y me escogió a mí para seguir su plan. Nosotros vemos hasta acá nomás. Dios mira más allá. No desperdiciemos el propósito que Dios ya comenzó en tu vida y en la mía. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo en esta tarde, te adoro y te glorifico. Hacenos entender el propósito. Ayúdanos cada día a ser un hombre, una mujer, un preadolescente, el que esté escuchando. Un hombre de fe, para poder compartir esperanza, para poder compartir que tú les amas. Y en medio del caos, tú tienes un propósito. Fortalecernos, llenarnos de tu presencia, llenarnos de valor, llenarnos de fuerza para compartirlas con otros. Y así seguiremos extendiendo el Evangelio de Jesucristo. En Jesús hay vida, hay paz, hay esperanza y hay vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga en este día.